El inglés o los idiomas que se enseñan en las escuelas son idiomas instrumentales. La enseñanza está diseñada para enseñar comprensión lectora y traducción, porque se enfocan en la enseñanza de estructuras gramaticales, más allá de buscar la inmersión del idioma en el estudiante. La tendencia en los años 70 y 80 de forma internacional era que se debía enseñar a los jóvenes el inglés, para que pudieran resolver un problema muy básico de comunicación, y estudiaran carreras diferentes y se volvieron doctores, ingenieros, licenciados, políticos. Los países de alguna forma tuvieron oportunidades con ese impulso académico, esa adquisición de habilidad traductora y comprensiva. Pero el problema es que ahora no te enseñan a hablar ni a pensar en el idioma objetivo, ¿verdad? Y eso me pasó a mí, yendo a la escuela. Pero en esta ocasión te presento la introducción de técnicas de estudio para aprender idiomas. Existen tips, herramientas y técnicas de estudio que he compilado a lo largo de los años, y así es como construí un método de estudio propio. ¿Ha funcionado? A veces no, y tengo que cambiar algo, y en esta ocasión me gustaría compartirlo. Te dividí todo lo que debes saber para estudiar un idioma en 4 fases, que te mencionaré en este video. Sin embargo, deberás saber que los voy a desglosar e interconectar para que sepas cuál es la mejor forma para que tú aprendas un idioma. Lo primero que quiero que sepas es que si no tienes bien claros estos puntos, probablemente se te haga muy difícil seguir avanzando en tu aprendizaje. ¿Cuáles son las habilidades en las que debemos concentrarnos? Son 4, básicamente: hablar, escuchar, escribir y leer. Ordena las habilidades en base a tus necesidades y objetivos. Tips para idiomas. Tips o consejos que a lo largo de estos años aprendiendo idiomas me han dado mis profesores en clase, políglotas que conocí cuando me fui de intercambio, amigos que hablan otros idiomas y finalmente políglotas que se dedican a ayudarnos, dando tips y consejos en internet. Te dejo el link a mis canales favoritos en la descripción. Inmersión del idioma. Lo ideal es tener esa relación con el nativo, actuar y reaccionar. Sin embargo, en algunas zonas de México y Latinoamérica no tenemos esa oportunidad tan frecuentemente, así que te voy a enseñar cómo puedes sumergirte en el idioma sin la necesidad de viajar. Intercambia lo más que puedas tus técnicas de estudio. De nada sirve que estés horas sentado frente a un profesor escuchando si estás incómodo, aburrido, tienes sueño o hambre, y solo haces ejercicios en un libro o libreta. No vas a aprender nada, solo gastas tu dinero y tu tiempo. Tampoco te sirve solo escuchar canciones o aprender vocabulario. Más adelante vamos a platicar de la importancia de asistir a una escuela, por qué sí es importante ir a la escuela de idiomas y aprender gramática, aprender estructuras, escuchar a un profesor, que te den consejos y corrijan tus errores, y por supuesto que te hagan exámenes. Eso es muy importante. Pero también es muy importante y se nos olvida mucho que debemos practicar lo que debemos hablar, lo que debemos hacer de este idioma parte de nuestra vida. Estas son las cosas que más adelante te iré comentando. El aprendizaje de un idioma debe de ser de forma integral. Ya te mencioné las 4 habilidades que hay que dominar. Aprender un idioma se trata de divertirse lo más que se pueda e integrar lo que aprendes a tu vida. A fin de cuentas es una forma más de expresar lo que piensas y lo que sientes. Es para comunicarnos, no para traducir. No se trata de ser perfecto. Como he dicho en los podcasts políglotas, no se trata de ser perfectos en cuanto a nada. La opinión de los demás no debe ser importante, más que para ayudarte a corregir los errores. Pero ¿por qué debe importarme si a alguien no le gusta mi acento? Incluso en el español cometemos muchos errores, y no nos da vergüenza hablar. Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿por qué no intentar en inglés u otros? Comete tantos errores como puedas y aprende de ellos. Esfuérzate, nada es de gratis. Tienes que esforzarte. Pronunciar bien una palabra en un idioma nuevo me puede tomar más de 1000 repeticiones y a veces no es suficiente, pero si nunca te esfuerzas jamás obtendrás resultados. Toma 10 minutos de las 2 horas que le dedicas a redes sociales y aprende a repetir como nativo. Busca la gramática que te falta. No sabes cómo se dice cierta palabra, búscala, úsala en una frase y aprende a usarla. No pierdas tiempo y no crees excusas. Si realmente quisieras aprender, lo harías sin importar nada. Ten un objetivo claro. ¿Para qué quieres aprender ese idioma? Si solo es porque te lo piden en tu escuela, pues muy seguramente no vas a aprender mucho. Debe haber algo que te motive, si no, mejor no pierdas tu tiempo y busca algo que realmente quieras hacer. Estudiar por estudiar, cuando no se tiene claro el objetivo, las metas y el camino, también es una pérdida de tiempo, te lo digo por experiencia. Perseverancia. No vas a aprender de un día a otro. Muchas personas se impresionan de lo rápido que muchos políglotas aprenden idiomas, pero sabes, no es algo que haya tomado 2 días o un año. Muchos de ellos llevan una vida estudiando. Yo apenas completo, no sé, los 8 o 9 años, no estoy segura. Y ha sido un viaje muy pesado. Muchas veces quise renunciar porque no tenía tiempo, o porque estando en México no me van a servir, o porque estudio medicina, y era muy pesado ir a clases de idiomas en tiempos libres, sábados y domingos. Hay que trabajar realmente duro por aquello que deseas,
y ser políglota es algo que forma parte de mi vida, y no lo cambiaría por nada. Así como no dejaría mi carrera por nada, porque amo lo que hago. A veces se pone algo feo, pesado, pero siempre se puede superar y salir adelante. Sé perseverante, sé constante y realiza esfuerzos todos los días. Las técnicas que veremos en esta serie se van a desarrollar a lo largo de un par de meses de producción en el canal, así que espera con ansias cada una de las siguientes técnicas, que te ayudarán a derrotar las barreras y los tabús que existen sobre el aprendizaje de idioma. Si yo pude, tú puedes. Ahora te resumo todo lo que he aprendido y espero que te sirva de algo. Aquí es donde viene un punto muy importante, porque estudiar la universidad fue muy diferente que estudiar un idioma. Las técnicas, aunque pueden parecerse, siempre cambian, y de hecho con cada idioma cambian. Te voy a enseñar a organizarte, a usar la técnica Pomodoro, a usar la repetición espaciada para idiomas, la interrogación elaborativa para idiomas, enfoque de vocabulario, exposición al idioma, la asociación y la exageración, talk to yourself y la técnica 2080. No te preocupes, me voy a tomar el tiempo de preparar cada una de estas técnicas para que tú tengas la mejor información y puedas adaptarla a tus métodos de estudio. También vamos a hablar de las herramientas de estudio que puedes utilizar, como Netflix, YouTube, Songs and Lyrics, Spotify, Anki utilizando el Active Recall, aplicaciones varias y Notion. Posiblemente ya sabías que mucha gente utiliza algunas de estas herramientas para practicar sus idiomas o para estudiar. La pregunta es, ¿cómo hacerlo de forma efectiva y no aburrida? Hay extensiones de Chrome y aplicaciones que puedes utilizar y que harán mucho más fácil sentarte a estudiar un idioma. A veces yo me paso horas viendo una serie y saco 10 palabras nuevas en un capítulo, y es genial porque son palabras que no conozco, porque no me las enseñaron en la escuela. Son palabras que utilizan los nativos. En caso de que se me pase ahora, o aprenda algún método, consejo o técnica nueva, estaré trabajando para traerlo al canal y darte las mejores herramientas de aprendizaje de idiomas. Te invito a que te suscribas a mi canal para que no te los pierdas. Si aún non mi conosces, me presento. Saluton, mi nome estas Diana, mi havas 22 jarojn, mi estas mexicano. I love languages. Io non posso parlare tantissime lingue, però mi piacciono moltissimo et je crois que tu peux apprendre aussi. Merci beaucoup, on se voit dans les prochaines vidéos et ciao ciao.